Hola, muy pero muy buenos días. En esta hora de la mañana estamos felices de darles la bienvenida a esta celebración familiar virtual que realiza la Iglesia Volviendo al Padre a través de su canal de YouTube. A pesar de que hay nuevas restricciones, nuevos decretos dados por el alcalde, por el gobierno, pues no paramos de alabar al Señor, no paramos de congregarnos en su nombre y no paramos de celebrar que este es el día que hizo el Señor para que juntos nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que qué bueno nuevamente darles la bienvenida, saber que están allí con nosotros y qué honor también que nos permitan llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Éxodo 23, versículo 20 y versículo 21. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El versículo 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El título que hay arriba del versículo 20 dice, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Dice aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Estoy convencida que este año, a pesar de cómo ha iniciado de una manera diferente a la que tal vez nos imaginamos que iniciaría. Todos pensamos, no, se acaba, por un momento llegamos a pensar, se acaba el 2020 y con él se va la pandemia, se van muchas cosas y queda atrás todo lo que vivimos en ese año tan difícil, pero también tan enriquecedor en muchos de nosotros que decidimos vivir los procesos que Dios tenía preparados para cada uno de sus hijos. Pero no fue así. Entonces este año iniciamos con esa expectativa. Sin embargo, hay una promesa de parte de Dios en esta palabra y en esta mañana que yo quiero compartir con todos ustedes. Él ha enviado su ángel para que nos guíe en el camino que está delante de nosotros y para introducirnos en el lugar que Dios ya preparó. Hay un lugar preparado este año para ti, hay un lugar preparado para tu familia, hay un lugar preparado para nosotros. Ese lugar puede ser un nuevo empleo, puede ser el desarrollo de una empresa, una idea innovadora, el ministerio que tanto has anhelado. Ese lugar puede ser un tiempo de salud, tu familia, tu esposo, tu esposa, las cosas que has anhelado, las promesas de Dios cumplidas. Ese lugar no es un sitio geográfico. En este tiempo sí era un sitio geográfico para el pueblo de Israel, pero para cada uno de nosotros, sus hijos, ese lugar es una estación, un momento de nuestra vida, una etapa para este año. Y Dios ya la ha preparado, es la promesa que nos ha hecho, es la promesa que nos está recordando a través de su palabra. Pero hay algo clave y es que Él está dispuesto no solo a introducirnos en ese lugar, sino a guiar y guardar nuestro camino hasta llegar allí. Si tú puedes mirar y concentrarte y enfocarte en esta palabra, puedes entender que mientras tú vas hacia ese lugar o hacia esa meta o hacia ese destino que Dios ya preparó para cada uno de nosotros, Él va a estar con nosotros y nos va a guiar, nos va a abrir camino, se va a abrir paso, nos va a direccionar de la manera correcta. Pero hay una sola clave que nos está pidiendo que nosotros hagamos. Él hará lo que ya nos prometió, introducirnos y guiarnos hasta allá. Pero nosotros debemos hacer algo y es lo que dice el versículo 21. Guárdate delante de Él, ¿delante de quién? Delante de Jehová. Oye su voz. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la voz del Señor, escuchar su instrucción, escuchar su guía. No le seas rebelde porque Él no perdonará la rebelión. ¿Qué es la rebeldía o qué es la rebelión? La desobediencia. Así que solo una cosa nos está pidiendo el Señor en esta hora de la mañana y es que a partir de hoy, si nosotros decidimos caminar en pos de esta palabra, sabiendo que hay un lugar de destino, de victoria y de bendición para nosotros, solamente tenemos que guardarnos de obedecerlo a Él, de escuchar su palabra, de seguir su instrucción. Y es a través de la obediencia como nos vamos a conducir hacia la bendición y la victoria que Él ya preparó para cada uno de sus hijos de antemano.
Así que esa es mi invitación en esta hora de la mañana, una invitación que Dios mismo a través de su palabra nos está haciendo. Hay un año preparado para nosotros con expectativas, con cosas por alcanzar, con bendiciones por conquistar para cada uno de nosotros, pero que de antemano Él ya ganó por nosotros. Solamente tenemos que obedecer a su palabra, obedecer a su instrucción, escucharlo y ser obedientes a Él para poder lograr alcanzar lo que Él ya nos prometió a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta hora de la mañana para entrar en un tiempo precioso de alabanza y adoración. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de adorarte, Padre Celestial, como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Gracias porque, como inicié diciendo, a pesar de las restricciones, a pesar de que tal vez siga habiendo oposición para que nosotros nos reunamos, Señor, congregacionalmente, hoy estamos, Señor, congregados en tu nombre, Señor, tal vez cada uno en distancias diferentes, pero unidos a través de esta transmisión en un solo sentir y con un solo deseo, que es exaltar tu maravilloso y precioso nombre. Y estamos agradecidos contigo, Señor, y esta mañana nos disponemos para adorarte con todo nuestro corazón y para recibir la palabra que tú has preparado de antemano para cada uno de nosotros. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, quédate con nosotros porque sin duda, cuando esta transmisión termine, tendrás algo nuevo para tu alma, para tu espíritu, una palabra de vida que te conducirá hacia el propósito y el destino que Dios ha preparado para ti y para los tuyos en este nuevo año. Bendiciones. Vamos todos juntos a levantar una vez más nuestra voz a Dios. Y vamos siempre de gloria en gloria. Siempre con Dios tenemos una gloria postrera muchísimo mejor que la anterior. Te invito para que no te quedes quieto en este momento, en esta hora de la mañana. Vamos a danzar a nuestro Dios y vamos a alabar a nuestro Dios. Yo quiero ver luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu.
gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Vamos a agradecerle a nuestro Dios, vamos a levantar nuestras voces y alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, diciendo que su gracia es sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que has hecho en nosotros. Digámoslo juntos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi
lo que hiciste en mí, por lo que harás, por lo que estás haciendo. Te agradecemos, Dios. Las bendiciones de Dios persiguen a aquellos que le obedecen. Aquellos que arman ambientes de adoración y buscan arder por su presencia. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus descendientes y a tus generaciones por causa de tu obediencia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va
mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén. Hola, muy buenos días a todos, les damos la bienvenida. Hoy tenemos el privilegio de estar con ustedes en la Cena del Señor, así que les decimos que tengan preparado su pan y su vino. Hola amigos a todos. Hoy queremos empezar con una palabra muy importante, y es que Dios, cuando quería liberar a su pueblo Israel de Egipto, la última señal que él usó para convencer al faraón de liberarlos era que el espíritu de muerte iba a pasar por cada casa y a todo primogénito iba a morir ese día. Pero también con esto dio una orden, y era que en los dinteles de las casas deberían de colocar la sangre de un cordero para que el espíritu de muerte no entrara. Asimismo, también ese día se hace la representación del pan sin levadura, que era una semejanza a lo que Cristo iba a hacer muchos años después, que era la redención de nuestros pecados a través del cuerpo de Cristo sin pecado. Así que amigos, es muy lindo ver cómo Dios años antes de la muerte de Cristo ya nos estaba diciendo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesús por medio de un cordero. Así que sabemos que la sangre de Él fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Acompáñenos por favor a Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Pueden tomar el vino? En este día tan especial conmemoramos la muerte de Cristo y su resurrección, porque sabemos que haremos esta representación simbólica de esta cena hasta la segunda venida de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar delante de ti, Señor, para pedir perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, todas nuestras faltas, todas nuestras culpas, Señor, lo que hemos hecho malo delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en ti. Guárdanos, Señor, de todo mal. Que seas tú guardando nuestros caminos, enderezando nuestros pasos, Señor, para que podamos permanecer fieles, Señor, delante de ti. Padre, yo te pido, Dios de los cielos, que bendigas nuestras casas, bendigas nuestros hogares, que guardes a nuestras familias, Señor,
que cuides de cada uno de ellos, Señor, y no permitas que nada malo les suceda. Asimismo, Señor, para que seas tú guardándolos a ellos de todo mal y peligro. Nuevamente, Dios de los cielos, en esta conmemoración que hemos hecho, Señor, por lo que hizo tu Hijo amado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, como lo dijo el profeta Isaías, que tenía que ser molido por nuestros pecados, así su vida es nuestro Señor Jesús, la entregó en obediencia para que hoy pudiéramos disfrutar y gozarnos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión familiar virtual. Ya hoy domingo 10 de enero del año 2021, dándole gracias al Señor por todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Hemos estado con bastante frío aquí en Santiago de Cali, con lluvias en Colombia en varios sectores, así que bienvenidos todos ustedes a esta reunión familiar virtual, a todos aquellos que hicieron el esfuerzo de levantarse, de estar listos a esta hora de la mañana. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube de nuestra reunión familiar de manera virtual. Bueno, como es conocido por todos ustedes, estamos en confinamiento desde el día viernes. Comenzó a las 9 de la noche. Mañana hay una pausa al mediodía, mañana lunes festivo, pero seguramente nos van a confinar un tiempo más. Así que, como hemos venido diciendo semana tras semana, no se gaste todo su dinero, guarde, tenga una reserva, no se exceda en gastos en este tiempo. Conserve todos los protocolos de bioseguridad. Lastimosamente esto que está ocurriendo se veía venir, era algo que estaba ya, digámoslo, más claro, no podía ser, porque la indisciplina y todo lo que vimos en diciembre, obviamente este es el resultado de esa indisciplina, de ese desacato a la norma, de personas que realmente no pensaron en los demás, no les importaba sus propias vidas, pero más allá de eso, no pensaron en los demás. Y en este momento, pues el panorama, humanamente hablando, no es muy alentador. Las UCIs están casi llenas, así que oramos al Señor para que tenga misericordia de nosotros, nos guarde nuestras familias, guarde a la familia de la fe, a los hermanos volviendo al Padre de cada denominación de sana doctrina alrededor del mundo entero. Así que Dios los bendiga. Estamos acá una vez más congregados virtualmente, ya que estamos confinados este fin de semana. Es el segundo domingo de este año 21. Lastimosamente no pudimos tener reunión presencial. Y creo yo que esta va a ser la dinámica para este año 21. Vamos a estar entre la virtualidad y la presencialidad. Vamos a estar en una alternancia allí. En temporadas se podrá hacer virtual, en temporadas se hará presencial. Estaremos allí alternando, si el Señor lo permite. Este año nuestros cultos serán de esa manera. Así que bienvenidos todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer también a todos aquellos que fielmente siguen diezmando, siguen ofrendando. Dios los bendiga, Dios bendiga ese acto primero de obediencia, que es el diezmo, es un acto de obediencia. Segundo, es un acto de fe, porque si yo pienso que no funciona, pues no lo doy. Pero si yo creo que funciona, creo que es agradable al Señor, eso se llama fe. Y por fe mucha gente lo está dando también, y es un acto de gratitud. A través de mi diezmo, de mi ofrenda, estoy diciéndole al Señor gracias por todo lo recibido de tu mano. Así que muchas gracias a todos los que siguen dando. Y bueno, nos preparamos porque este mes de enero, cada mes hemos celebrado la fiesta de las primicias, una fiesta maravillosa donde todos llevamos algo, orábamos por esos productos de la tierra, orábamos por lo que queríamos consagrar al Señor, y luego
lo repartíamos entre todos los asistentes ese día al culto, pero pues esta vez, digámoslo por este tema de la pandemia, no lo vamos a hacer de esa manera, así que les estaremos informando cómo vamos a celebrar las primicias, en qué momento lo estaremos también haciendo. Dios bendiga a todos los que se están conectando a esta hora, a los que están en diferentes países, diferentes horarios. Dios los bendiga, y a aquellos que nos ven también en vivo, pero aquellos que nos van a seguir viendo en diferido en otros horarios, otros días, otros meses. Dios los bendiga, bienvenidos y gracias por estar acá. Para mí siempre será un gran honor estar con ustedes y un gran privilegio enseñar la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir con este tema de la palabra que Dios nos dio para este año 2021. Así que te invito a que traigas tu Biblia, traigas tu agenda o tu cuaderno, traen que anotar porque hoy tenemos una palabra tremendamente poderosa que esperamos bendiga nuestras vidas en esta hora de la mañana y nos ponga, como estamos diciendo, ese riel donde vamos a desplazar toda nuestra fuerza y nuestra visión este año. Así como los rieles de un tren, esta palabra será para nosotros un riel por el cual vamos a transitar todo este año. Así que prepárate, Dios tiene algo poderoso en medio de todo el panorama, en medio de todo lo que estamos viendo. Dios tiene algo poderoso para ti y para mí en el nombre de Jesús. Vamos a orar, acompáñame a orar en esta hora de la mañana y vamos a darle gracias al Señor por su poderosa palabra. Ya tuvimos un tiempo de alabanza, tuvimos la cena del Señor. Ahora viene este tema de la palabra del Señor. Así que prepárate, vamos a recibir sana doctrina. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos, de los que están allí conectados. Gracias por este tiempo, porque a pesar de que hay unos bloqueos de manera física en la presencialidad, Señor, podemos contar con esta valiosa herramienta a través del canal de YouTube, a través de la virtualidad. Gracias, Señor, por herramientas como el Internet. Y gracias, Señor, por el equipo de trabajo, todos los que intervienen, los muchachos de la alabanza, todos los que de alguna forma, mi esposa, todos los que participan activamente y todo el esfuerzo que hay detrás de producir, Señor, este culto de manera virtual. No sería posible, primero por ti, Señor, si no estuvieras con nosotros. Gracias primeramente a ti y gracias, Señor, y bendice a aquellos que están involucrados de manera directa, Señor, en la realización, Señor, de cada uno de nuestros cultos, que siempre queremos hacerlos con excelencia. Señor, hoy te pedimos que nos bendigas con una palabra, que recibamos una palabra de parte tuya, una palabra de aliento, una palabra de poder, una palabra de sabiduría. Hoy necesitamos una palabra de sabiduría, una palabra rema para nuestras vidas en este año 21. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret y por medio de la asistencia de tu Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hoy tenemos una palabra muy interesante que se titula Mi familia en el arca. Así se llama esta palabra, mi familia en el arca. Y quiero decirle que para nosotros es muy importante estas palabras que estamos estudiando, iniciando este año 21, porque esa será la palabra que nos va a llevar durante todo este año 21. Todo este año 21 vamos a caminar, vamos a predicar muchas cosas si el Señor así lo permite, si nos presta la vida, si tenemos voz, si tenemos salud, si el Señor lo permite. En el año podremos predicar muchas cosas, pero un hilo conductor en cada una de las enseñanzas de este año será, por supuesto, la palabra rema que Dios nos da para este año 21. Y esa palabra precisamente está en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2, 5. Dice la palabra, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de que Dios no los perdonó porque no se quisieron arrepentir, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos. Esta es la palabra, estos son los rieles por los cuales vamos a transitar. La palabra rema para nosotros es: Dios guardó a Noé, Dios nos guardará a nosotros. Y dice con otras 7 personas. ¿Quiénes eran esas 7 personas? Precisamente hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo hacer para que nuestra familia sea salva? Nuestra familia entre en el arca. Así que hoy estaremos predicando acerca de esto. ¿Sabe? Una palabra es muy importante, por eso vuelvo a insistirle que usted debe saber dónde se alimenta espiritualmente. ¿Por qué? Porque las palabras, según lo que dice Proverbios 18, versículo 20 y 21, dice lo siguiente: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, subraye las siguientes palabras. Subraye la palabra fruto y frutos. ¿Qué producen las palabras? Fruto y frutos. Pero también aquí dice boca, subraya esta palabra, y lengua. Lo que hablas con tu boca, lo que sale de tu lengua, lo que hablan tus palabras, finalmente produce un fruto o unos frutos. ¿Y cuáles son estos? Subraya estas 2 palabras. ¿Produce muerte o produce vida? Dice la palabra del Señor en Juan 6:68. El Señor les acaba de decir a los discípulos que si ellos se quieren ir, y Pedro le dice en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en el versículo 63 está hablando el Señor Jesús y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Permítame leérselo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu, por lo tanto dan vida. Y yo quiero contarle que una palabra de vida es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Una palabra de vida, no una palabra de muerte, no una palabra que nos estanque, no una palabra que nos ancle, no una palabra que nos llene de miedo. Necesitamos palabras ¿de qué? De vida. Constantemente estamos escuchando palabras de muerte. La gente está hablando muerte, los noticieros están cargados de muerte, malas noticias. Yo vengo hoy a predicarte las buenas nuevas del Evangelio. Vengo a predicarte no de una experiencia personal, sino de la palabra de Dios, palabra que da vida y que da vida eterna. Ahora, Dios nos va a poner un riel, y en ese riel, así como un tren que puede pesar 100 toneladas y se desplaza por un riel, así nos vamos a desplazar este año a través de una palabra. No nos vamos a mover ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra. Vamos a estar en ese riel, nos vamos a desplazar todo el año. Y la palabra de Dios para este año, te la acabo de leer, está en 2 de Pedro 2:5. Y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero recordarle quién era Noé. La palabra Noé significa descanso, significa paz y significa el que es consolado. Significa Noé. Noé, cuando tenía 500 años, fue padre de 3 hijos a los 500 años. Recuerde que en la antigüedad la gente vivía muchos años. Fue padre de Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos. Recuerde que cuando tenía 600 años vino el diluvio. Alrededor de su año 600 fue que ocurrió el diluvio. Y recuerde que Noé vivió 950 años. El hombre registrado en la Biblia que más años vivió es Matusalén. Vivió 969 años. Noé vivió un poco menos, 950 años.
Y sabe, esta misma palabra la vamos a ver desde otras versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y subraye, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. ¿Qué predicaba Noé? Una vida de rectitud. Entonces, una de las cargas más grandes para nosotros es nuestra familia. Uno de los motivos más importantes de nuestras oraciones siempre será nuestra familia. ¿Y quién de nosotros, cuando conoció de Jesús, no quiso que su familia fuera salva? Algunos cuentan con la bendición de que en el núcleo familiar sean cristianos. Gloria al Señor. A muchos todavía eso no les ha ocurrido, pero quiero hoy hablarle acerca de eso. Mi familia en el arca. ¿Cómo hacer para que mi familia sea salva? Lo primero que yo le quiero decir es que hace muchos años yo estaba orando por mi familia. Yo soy el primero de haber conocido de mi familia por parte de mamá y por parte de papá, del evangelio. Fui el primero como cristiano evangélico. Y quiero contarle que durante muchos años oré y clamé por mi familia. De hecho, lo sigo haciendo. Pero la oración fue cambiando. Al principio era una oración de angustia. Era una oración desesperada. Era una oración de preocupación por la salvación de mi casa, por la salvación de los míos, por la salvación de mi familia. Hasta que un día, por revelación de parte del Señor, recuerde que la gran diferencia entre una palabra logos y una palabra revelada es que la palabra logos es conocimiento, pero la palabra revelada es cuando tú la entiendes, cuando se hace viva, se hace en ti real, y entonces tú dices, esta palabra es para mí. Y a partir de una palabra rema, yo cambié mi forma de orar por mi casa y la salvación de los míos. En ese orden de ideas quiero contarte que muchos creyentes tienen una gran angustia por una hija que está perdida, por un hijo que está extraviado, que anda en malas cosas, que está en cosas ilícitas, o que está en adicciones, o que está viviendo una vida de promiscuidad o una vida de fraude, etcétera, o sus papás son conscientes que ese joven, esa jovencita, en cualquier momento puede salir muy mal librado de esta situación. Quiero darle una palabra de vida a aquellos que oran por una esposa que no se ha querido convertir, una esposa que es maldiciente, una esposa que es incrédula, una esposa que no se sujeta, que es rebelde, una esposa que no quiere buscar a Dios. Esta palabra es para aquellas esposas también que oran por un marido que le ocurrió como a Abigail, que tenía un esposo llamado Nabal. Era un tipo insensato, era un tipo testarudo, era un tipo terco. Muchas hermanas se encuentran en esa situación orando por un esposo que no se quiere entregar, un esposo que es duro, un esposo que a pesar de que sabe que tiene que hacerlo, todavía no ha llegado a los pies de Dios. Esta palabra es para esos hijos que están orando por padres. Una gran carga para mí siempre fueron mis padres, la salvación de ellos. Yo no tenía ni idea cómo se iban a convertir mis padres. Yo no tenía ni idea cómo Dios iba a transformar mi familia. Así que esta palabra es para ti. Lo primero que quiero decirte de la palabra que Dios nos dio para este año es que Dios nos va a guardar. Dios te guardará en el año 21. Te guardará como guardó a Noé. Recuerde que habían 2 tipos de tratos hacia las personas de ese momento. Un trato de castigo sobre la humanidad que no quería arrepentirse, pero un trato de bendición sobre Noé. Noé estaba en el mismo planeta, a la misma hora, en el mismo momento, pero Dios guardó a Noé de todos los juicios o de todo lo que vino a través de las aguas.
Asimismo, cuando Dios liberta al pueblo de Israel, recuerde que el pueblo de Israel, encabezado por Moisés, recuerde que ellos vieron las plagas, recuerde que ellos vieron el trato de Dios. Cada una de las plagas el pueblo de Israel lo presenció porque estaban en la misma tierra. Sin embargo, estaban en un Gosén. Gosén era la tierra de los hebreos, y las plagas, ni las moscas, ni la oscuridad, ni ninguna de las plagas entró en Gosén. Y yo quiero decirte que este año 21 seguramente puede ser un año mucho más duro que el 20. Esperamos que no sea así, pero el panorama no es muy alentador. Este tema de la vacuna, esto es una falsa esperanza, todavía no sabemos. Hace días hablaba con un pastor amigo y me contaba que estaba escuchando a una persona que conoce del tema y decía que la vacuna es experimental y que realmente para poder darse cuenta si esa vacuna es efectiva deben pasar de 8 a 10 años. Por eso estamos en una fase experimental donde no se sabe realmente el resultado. No sabemos cuándo volvamos a estar con una vida como la de antes. Esto ahorita estamos otra vez confinados. Esto trae grandes daños sobre la economía. La economía se ve afectada, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, la persona que vive del día a día, la persona que está en la informalidad. Aquí en Colombia tenemos casi la mitad de los habitantes viven de la informalidad. Las personas que no tienen ahorros, esto no sabemos cuántas veces más a lo largo de este año nos vuelvan a confinar. Pero ¿sabe una cosa? Aunque el panorama no sea alentador, aunque no haya ante nuestros ojos, digámoslo, una esperanza humana, yo quiero decirte, el Señor te va a guardar. El Señor te librará. El Dios Todopoderoso al cual tú sirves te librará de aquello que está pasando sobre la tierra. Y no solo es un tema de COVID, estamos viendo que el mundo entero está convulsionado. El mundo entero por los gobernantes, por los mandatarios, por los reyes, por los presidentes. Vemos cómo sufre el pueblo a nivel mundial por malos líderes. Necesitamos líderes con temor de Dios, pero eso no es lo que está precisamente sucediendo en este momento en el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar guardados sobre esta palabra. El Señor te guardará como guardó a Noé. Y lo segundo que quiero decirte en este momento es, para que tu familia sea salva, yo quiero decirte, conviértete en un pregonero de justicia. La palabra pregonero de justicia en realidad es un predicador. ¿Qué era Noé? Un gran predicador. Y hace años, retomando la historia, yo siempre he servido a Dios donde Dios me haya colocado desde mis inicios. Y recuerdo que yo entendí cómo funcionan las cosas en el reino. Y entonces una noche y varias noches hablando con Dios, pero hubo un momento donde todo hizo como un clic, algo muy especial. Entendí este concepto. Entendí que en la medida en que yo predico a otros de Cristo, en la medida en que yo gano a otros para Cristo, Dios también se ocupará de los míos. Y yo llegué a esa conclusión porque casi toda mi familia en ese momento, cuando yo estaba orando, vivían fuera del país. Y yo le decía a Dios, ¿cómo voy a alcanzar a mis tíos? ¿Cómo voy a alcanzar a mis tías? ¿Cómo voy a alcanzar a mi papá? ¿Cómo voy a alcanzar a la gente que amo si yo no vivo allá con ellos, si yo estoy lejos de ese país, si no tengo forma de viajar hasta allá? Y entendí esto de ser pregonero de justicia. Cuando tú eres un pregonero, cuando tú le compartes a otro, cuando tú le haces bien a otro, cuando tú le predicas a otra persona, cuando le traes salvación a otra persona, entonces Dios se encargará de los tuyos. Alguien le
predicará a los tuyos. Y ¿sabe algo? Es muy difícil muchas veces compartirle a alguien de tu familia. Puede que yo le diga a alguien de mi casa, haz esto, haz lo otro, y puede que tenga un buen consejo para darles. Pero ellos normalmente escucharán a otro. Puede que ese otro le diga exactamente lo mismo que tú le habías dicho, pero la palabra puede causar un cambio o puede traer sobre esa persona un efecto diferente. Y precisamente eso fue lo que yo entendí cuando me convertí en un pregonero de justicia. Entonces, en esas oraciones, en esos momentos de intimidad con Dios y Dios sabiendo que una carga muy grande era mi familia, entonces yo le dije al Señor, Dios, no sé cómo hacer para alcanzar la salvación de mi familia, pero voy a seguir predicando. Y entendí que Dios me daba una palabra y me decía, en la medida en que tú ganes a otros para mí, en la medida en que tú predicas a otros, yo también levantaré a otros para que le prediquen a los tuyos. Y así fue. A manera de testimonio quiero contarles que yo le prediqué de múltiples maneras a mi mamá, pero Dios utilizó una situación que pasamos y atravesamos muy dura, muy difícil como familia, y Dios trajo a un hombre que fue el que comenzó a evangelizar a mi mamá, a evangelizar un hombre con la paciencia, con la humildad, con el carácter, con la dulzura que precisamente necesitaba mi mamá para entregarse a Dios. Quiero agradecer, él se llama Henry, quiero agradecer por su vida. Así como tú estás predicándole a alguien, quiero decirle, Dios levantará a alguien para que traiga salvación a tu casa. Entonces lo primero que quiero decirte es que este año Dios nos guardará. Lo segundo es que si te conviertes en un pregonero de justicia, en un predicador de la palabra, y no necesariamente para predicar necesitas un púlpito. Tu púlpito puede ser tu trabajo, puede ser el taxi donde trabajas, puede ser en la empresa, el púlpito puede ser en aquel negocio, el púlpito puede ser en la calle. Predicar en todo momento y en todo tiempo, porque eso también hace que otros en todo tiempo y en todo momento le estén predicando a los tuyos. ¿Sabe? Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué son las palabras de los sabios y de los predicadores? Como clavos, cuando se metía un clavo, una puntilla en la madera y luego se doblaba, que eso de ahí no lo saca nadie. Así son esas palabras predicadas. Cuando tú predicas, aunque esa otra persona no te acepte, aunque esa otra persona no te lo reconozca, aunque esa otra persona aparentemente no le estuviera llegando, yo puedo asegurarte que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Nunca volverá vacía. Pero hoy nos encontramos con cristianos modernos que no predican. Conozco muchos cristianos y cerca de nosotros hay gente cristiana que no ganan, que no predican, que no le comparten a nadie, que viven ellos encerrados en su propio universo, en su propio mundo, su propia cosmovisión. No le predican a nadie. En la medida en que tú predicas a otros, Dios trae a otros para que le prediquen a los tuyos. Eso es una regla de oro en el reino. Eso es algo fundamental en el reino. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al reino. Dice al griego, y dice la palabra del Señor, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, subraye eso, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe? Hay gente que se avergüenza del evangelio. Nunca te avergüences de dar una buena noticia. Yo no me avergüenzo de dar las buenas nuevas de salvación,
predica en todo tiempo. Es que usted predica porque es pastor. No se equivoque. Yo predico la palabra desde que me convertí hace 25 años. Predico. Y en esas noches donde oraba por mi familia, el Señor me trajo una palabra y me dijo, tu familia es asunto mío. Yo quiero decirte hoy, la familia tuya es asunto de Dios, pero conviértete en un pregonero de justicia. ¿Sabe? Yo no me alcanzo a imaginar a Noé predicando con pena o predicando con vergüenza. No, Noé predicaba sin avergonzarse. Como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias del reino, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Todo el que crea podrá ser salvo, pero necesitamos que predicar. ¿Y qué hizo Noé mientras construía el arca? Predicaba, compartía, hablaba de Dios. No tenía evangelios, no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos, no tenía nada escrito, no tenía tratados, no podía invitar a la gente, te invito este domingo al culto, te invito a la congregación. Yo quiero decirle que Noé predicaba solo, en contra de no un grupo pequeño, en contra de toda la humanidad existente antes del diluvio. ¿Sabe? Yo podría decirle que este pasaje de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, no, porque no me avergüenzo del evangelio, yo podría decirle, yo no me avergüenzo del evangelio, pero sí me avergüenzo de algunos evangélicos. Algunos evangélicos sí dan pena, no predican. Algunos evangélicos no enseñan la palabra. Algunos evangélicos, con tal de agradar a todo el mundo, con tal de ese movimiento que existe hoy de que todos me acepten, de que a todos caerles bien, de buscar la aprobación de todo el mundo. Entonces yo no testifico de Cristo, yo no hablo de Dios, porque si es que digo que soy evangélico me van a tildar de loco o de fanático. Es que si digo que soy cristiano me van a hacer a un lado. Es que si digo que soy cristiano me van a hacer bullying. ¿Sabe? No me avergüenzo del evangelio. Y una de las claves de Noé es que siempre durante la construcción del arca, desde que recibió una palabra, Noé estuvo predicando. Pero recuerde que el diluvio fue cuando tenía 600 años. Significa que antes de eso, Noé con su testimonio ya hablaba de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículo 9, permítame leérselo en la versión Dios habla hoy. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él, subráyelo, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Solo él. Él predicaba contra todos. Él predicaba, él les hablaba de algo que vendría. ¿Sabe? No te avergüences de predicar. Algo viene para la humanidad. Algo catastrófico. Algo grave. Algo que la humanidad no se alcanza a dimensionar lo que viene. Y sabe, nosotros somos como ese Noé, que hemos sido avisados de lo que viene. No puedo decirle cuándo será, no puedo decirle si tomará 100 años o 200 o 20 o un año, pero quiero decirle, predique en tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que predicara a tiempo, enseña, redarguye en tiempo, fuera de tiempo. Eso es lo que yo quiero decirle hoy. Conviértete en un predicador de la palabra, en un pregonero de justicia. Y sabe, en medio de la maldad que había en ese momento, había un Noé que no tenía vergüenza. Había un Noé que predicaba. ¿Para qué haces eso? ¿Te enloqueciste? ¿Qué estás haciendo? No, quiero hablarte de lo que viene. Quiero hablarte que la humanidad será borrada. Quiero contarte que Dios me lo dijo. Dios me dijo que por causa de la maldad del hombre, la humanidad sería borrada de la faz de la tierra. Yo no me alcanzo a imaginar cómo serían las burlas, cómo sería la afrenta contra Noé, cómo serían las amenazas, cállate loco o te matamos. Pero recuerde, Dios guardó a Noé.
Nadie pudo tocar a Noé. Y sabe, este es un tiempo donde nosotros no nos podemos callar. Sabe, si en redes sociales la gente está subiendo contenido basura todos los días, yo me he propuesto desde hace algún tiempo que estamos manejando redes sociales, subir todos los días contenido de vida, contenido de luz, contenido de fe, contenido de esperanza. Ay, pastor, ¿y usted no se cansa? No, no me canso, no me avergüenzo. Porque si el mundo, si la oscuridad satura a las personas con malas palabras, satura a las personas con miedo, satura a las personas con incredulidad, entonces nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia. Día y noche estar con una palabra de bendición para las personas. Y sabe, en Génesis capítulo 6, versículo 12, la versión Nueva Biblia Viva dice: Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. Subraya la palabra degenerado y violencia. Ahora dice la depravación, subráyelo, llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé: he decidido destruir la humanidad porque por su culpa hay mucha violencia y corrupción, subraya esta palabra corrupción, en la tierra. Sí, voy a destruir a toda la gente junto a lo que hay en el mundo. Mire las características que nos deja ver esta versión tan hermosa de Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice que la gente se había degenerado, 1. Segundo, practicaban violencia. Tercero, la depravación llegó a tal extremo, o sea, era una cosa loca la depravación. Cuarto, había mucha violencia y corrupción en la tierra. Nada lejos de lo que estamos viviendo ahora. La palabra degenerado significa que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado, especialmente en el terreno sexual. Y la palabra depravado o depravación significa persona que tiene conductas crueles o violentas, no respeta a los demás y su comportamiento está en contra de las reglas morales. Corrupción moral de un hombre a tal grado que se inclina irresistiblemente hacia el mal. ¿Cómo estaba la gente depravada? ¿Cómo estaba la gente corrupta? ¿Cómo estaba la gente llena de violencia? No es que Noé le predicó a un público fácil. No es que Noé le predicó a gente que lo querían oír. No, Noé le estaba predicando a gente que le molestaba lo que Noé les estaba diciendo. Quiero decirte, para que tu familia entre en el arca, quiero animarte a que te conviertas en un pregonero de justicia. ¿Sabe? El cristiano que predica hoy puede echarse en contra a enemigos, pero eso le ha ocurrido siempre a los hijos de Dios, que se levantan enemigos, que se levanta gente que no quiere que uno hable, gente que le molesta el mensaje, pero nosotros no nos podemos callar, tenemos que seguir predicando. ¿Por qué? Porque el final se acerca, el final. Noé no se cayó porque quería el bien para los demás. Yo creo que cuando tú le predicas a alguien, tú no quieres el mal. Lo último que nosotros queremos hacer cuando predicamos es hacer daño. Es lo último. Siempre nuestra motivación es buena, es limpia. Queremos ayudarles, queremos que no se pierdan, queremos que no destruyan su vida, queremos que no arruinen su eternidad. Esa era la motivación de Noé. Ahora déjeme decirle algo muy interesante. La actitud de Noé fue predicar a gente que no quería escuchar. No importa qué tan difícil sea ese público, si eres un Noé, si eres una Noé, el público más duro, el Señor te dará la gracia para que seas un pregonero. El Señor te dará la gracia. Ahora, si ellos no aceptan, eso no significa que Dios no te recompense. Dios te recompensa por lo que hagas de aquí para allá, lo que tú hagas sin importar la reacción de los demás. Y me acuerdo que en años anteriores a mí me invitaban a un colegio a dar una palabra a padres de familia. Y lo más tremendo es que cuando yo llegaba a ese colegio, los padres que habían sido citados al colegio no sabían que yo iba a ir. Entonces una cosa es cuando
uno va a predicar en la iglesia, porque el que va a la iglesia va a escuchar palabra de Dios. Pero me encontraba yo con un grupo de padres que no sabían que iba a llegar un pastor a darles una palabra. La rectora del colegio, siempre buscando el beneficio de todo el colegio, de los padres, de los niños, de los docentes, me decían: ¿cómo lo presento, pastor? ¿Qué digo? ¿Que quién es usted? ¿Que usted es qué? ¿Un conferencista? ¿Qué digo? Que usted... ya sé, voy a decir, usted es nuestro asesor espiritual. Yo le decía a ella: presénteme como sea, pero deme la oportunidad de predicar. Y cuando me paraba enfrente de un público, ella decía: aquí con ustedes nuestro asesor espiritual, o aquí con ustedes el pastor, o aquí con ustedes Julano de tal. Inmediatamente los rostros de casi todos se mostraba el enojo, en casi todos se mostraba la incomodidad, en casi todos se mostraba la displicencia, la apatía. ¿Qué hace un pastor aquí? Yo no vine a eso. Pero ¿sabe una cosa? Comenzamos a predicar la palabra y predicamos la palabra y predicamos la palabra. Y entonces a mí me daban un tiempo limitado y yo siempre estaba con ganas de más. Y ¿sabe? Durante varios días consecutivos lo hicimos porque era por grupos de padres, por la cantidad de padres que habían. Y le quiero contar que de ahí surgieron testimonios preciosos. Así como hubo gente que no recibió o no quiso recibir, hubo gente que sí, hubo gente que fue tocada, hubo gente que fue impactada. Muchas veces terminaba yo de dar la enseñanza y venían papás y se acercaban: gracias, gracias por esa palabra, necesitaba escuchar eso, cuánto le agradezco, etc. La gloria es para el Señor, pero yo quiero decirte: predica, aunque sea el público más duro, predica. Ahora, era un predicador de justicia. Y yo le quiero decir que una de las cosas para que tu familia sea salva es que ellos vean en ti una coherencia entre lo que predicas y entre lo que vives. ¿Quieres que tu familia sea salva? Predica, pero también vive conforme a lo que predicas. Dice la Biblia que era un pregonero de justicia. ¿Y sabe qué predicaba Noé a gente injusta? Justicia. ¿Qué predicaba Noé a gente depravada? Predicaba santidad. ¿Qué predicaba Noé a gente corrupta? Predicaba la honestidad, la integridad. Pero había un público un poco más exigente con Noé, y eran los suyos, los de su casa. Estas 7 personas que dice la Biblia que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, y a 7 personas más. ¿Quiénes eran esos 7? 1, su esposa, más 3 hijos, son 4, más las esposas de sus hijos, son 7. Mientras Noé predicaba, ellos también lo observaban. Yo quiero decirte: ¿cómo hago para que mi familia entre en el arca? Predica. Pero también quiero decirte: aplica. Lo que predicamos hacia afuera es lo mismo que tenemos que aplicar hacia adentro. Obviamente, convivir con nosotros 24/7 no es fácil. Nosotros somos hermosísimos cuando nos paramos en un púlpito a predicar 1 hora. Pero ya convivir con nosotros, ya eso es otro cuento totalmente diferente. Pero quiero decirte que a pesar de nuestros errores, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tus padres vean que luchas, vean que estás perseverando, vean que no te detienes, vean que estás cambiando. Cuando yo comencé a cambiar, yo quería que así como me criticaban antes, me felicitaran, pero nadie me felicitó. Dios no lo permitió. Y yo decía: es que nadie ve mis cambios, es que nadie nota que ya no digo vulgaridades, es que nadie nota que ya no vengo tarde de la noche ebrio, es que nadie ya nota que no hago esto y lo otro. Dios permitió que eso no llegara a mi vida, pero ellos estaban analizando. La gente te analiza, la gente te observa. Los de tu casa están diciendo: vamos a ver cuánto le dura, vamos a ver si esto es pasajero, vamos a ver si ahorita vuelve a caer a lo mismo, vamos a ver si retrocede, vamos a ver si vuelve otra vez. Ellos están allí a la expectativa. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? Pues primero conviértete en un pregonero de justicia, un predicador de la justicia. Lo segundo es: vive aquello que predicas. Vívelo.
Que ellos sepan que tú eres coherente en tu manera de hablar, de pensar, de actuar. Es una misma cosa. Eso era Noé, un tipo como coherente, un tipo que lo que enseñaba afuera lo aplicaba para su vida y lo aplicaba hacia adentro. ¿Sabe? La tierra está tan llena de maldad en este momento que le quiero contar que en los últimos 100 años ha habido tanta violencia que en los últimos 100 años ha muerto más gente que en los 500 años anteriores. En 100 años ha muerto más gente que en 100 años anteriores. En el último siglo, hablando de 100 años, han muerto más de 200 millones de personas. Quiero decirle que en los últimos 10 años han muerto en el mundo más de 2 millones de niños a través de guerras o conflictos de violencia. Quiero decirte que en el mundo entero, en este momento se practican más de 50 millones de abortos al año. En el mundo entero. Quiero decirte que desde el año 1970 hasta ahora han habido más de 1.250 ataques violentos con bombas, con explosivos, actos terroristas desde el 1970 para acá. ¿Sabe? La humanidad está saturada de violencia. La tierra está como en el tiempo de Noé. Y yo quiero contarte que el Señor libró a Noé porque era un pregonero de justicia. Pregonero hacia afuera, pero predicador también hacia adentro. Ahora, voy a contarte algo muy interesante que quiero hacer una comparación entre dos hombres justos. Quiero comparar a Noé, pregonero de justicia, y quiero comparar a Lot. La Biblia dice que Lot también era un hombre justo. Y la Biblia dice que Lot vivía en medio de otro tipo de personas que también fueron juzgadas, como la gente que vivió al lado de Noé. La gente que vivió al lado de Noé, por millones, fueron destruidas por las aguas. Pero la gente que vivía al lado de Lot fueron consumidas por fuego y fueron vueltas ceniza, fueron quemadas. Ambos son ejemplos de cómo Dios llega a un límite en cuanto a la misericordia y en cuanto a la paciencia. Hay un límite con Dios. Y seguramente esta humanidad, lo que estamos viendo ahora, lo que está pasando en el mundo, tendrá un límite. No conozco cuándo, pero un día Dios dirá, basta. Y entonces se conocerá a ese Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Y permítame leer, vamos a la palabra rema de este año, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y vamos a integrar la historia de Noé con la historia de Lot. Y dice la palabra del Señor. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y mira lo que dice el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a todos los que habían de vivir impíamente. Versículo 7. Y libró al justo Lot. ¿Cómo era Lot? Un hombre como justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hay una gran diferencia aquí entre el justo Noé y el justo Lot. Permítame estudiar esto, que esto nos va a dar luz en muchas cosas. Noé vivía en medio de violencia, en medio de corrupción, en medio de perversidad, en medio de gente con un nivel de oscuridad elevado. Pero Noé era un predicador. ¿Qué hacía Noé en medio de un mundo corrupto? Predicaba. Pero Lot dice que él no predicaba, sino que se afligía viendo y oyendo lo que esta gente hacía. Pero no dice la Biblia que Lot era un pregonero como Noé. Hay 2 caminos para nosotros en este momento.
podemos, en medio de la violencia, en medio de la corrupción, en medio de la degradación humana, en medio de la pérdida de valores, en medio de la inmoralidad, en medio de la perversión, del degenero que estamos viviendo en este momento, en el mundo, podemos ser un Noé o podemos ser, ¿qué? Un Lot, que se aflige, que no le gusta lo que está pasando, pero que no hace mayor cosa por cambiar eso. Vamos a estudiar lo que dice este pasaje. Dice el versículo 6, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y subraye, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué dice la Biblia? Dios dijo, esto lo dejo como ejemplo. Así como destruyó por las aguas y dijo, esto es un ejemplo para los que quieran volver a hacer lo malo. Asimismo, Sodoma y Gomorra, Dios las destruyó y las dejó como ejemplo. Pero ¿sabe qué le ha ocurrido a la humanidad? La humanidad tiene muy mala memoria. La humanidad, si la humanidad respetara la vida, si la humanidad no fuera violenta, no fuera corrupta, no fuera una humanidad inmoral, no ocurriría lo que va a ocurrir. Pero lo que viene, yo quiero decirle que cuando usted lee los juicios, cuando usted lee la ira de Dios, las copas de la ira, lo que ocurrirá con la humanidad futura, yo quiero decirle que el diluvio es un juego de niños. Es un juego de niños. El diluvio, realmente la gente murió ahogada en cuestión de horas y de días. Lo que ocurrirá en la gran tribulación será un lapso de tiempo de 3 años y medio de dolor, de sufrimiento, de angustia, de cosa tras cosa. La gente, dice la Biblia, que será tan horrible que la gente en ese momento deseará morir y no podrá. La muerte huirá de ellos. Esto que viene no es un juego. Y sabe, dice que Dios dejó eso. Dios dijo, miren lo que le pasa a la gente cuando se tuerce. Miren lo que pasa con una sociedad cuando se vuelve mala. Porque no es que Dios lo haga porque Dios es vengativo y Dios es implacable. No, Dios agota todas las instancias para salvar a la gente. Ahora, ¿qué más dice el versículo 8? Dice, porque el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que libró al justo Lot. ¿Cómo vivía Lot? Abrumado. Yo me encuentro con cristianos como hoy, abrumados. No saben qué hacer, afligidos, acongojados, deprimidos. ¿Por qué este mundo cruel? ¿Sabe? No es un secreto. Cuando yo recuerdo cómo era nuestra infancia, cómo fue nuestra juventud, uno dice, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado la humanidad? ¿Cómo se ha deteriorado todo? ¿Cómo se ha dañado todo? ¿Cómo se ha corrompido todo? Pero yo no me puedo volver como Lot, dejar que eso me abrume, que eso me sobrepase. Y hay gente que tiene una depresión creyente, cristiana, por lo que ocurre en el mundo. Y dice que Lot estaba abrumado, dice el versículo 7, por la nefanda conducta de los malvados. Esa palabra nefanda, cuando la primera vez la leí, no sabía el significado. La palabra nefando o nefanda significa que resulta abominable por ir en contra de la moral y la ética. Algo nefando o nefanda es indigno, que no se puede hablar sin repugnancia u horror. Algo nefando o nefanda es aborrecible, detestable, es un ignominioso, lleno de libertinaje sexual. Y ¿sabe? Lot vivía en medio de gente que cometía actos que causaban repugnancia. Actos vergonzosos, actos detestables, aborrecibles. Él vivía allí, pero él no era un pregonero de justicia. Dice que él oía, que él veía y se afligía, no participaba, pero tampoco predicaba. ¿Sabe? Dice el versículo 8, porque este justo, hablando de Lot,
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Permítame leérselo el versículo 7 en la Nueva Biblia Viva. Al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, amaba el bien y estaba asqueado de las perversidades de estos impíos que veía y oía diariamente. ¿Cómo estaba Lot? Asqueado. ¿Cómo a veces se siente uno al ver tanta degeneración, tanta perversidad, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre? Nos sentimos asqueados. Pero hay dos caminos. Esta es la historia que nos tocó que vivir. Este es el momento contemporáneo que Dios escogió para que usted y yo estemos. Este es el momento histórico de la humanidad en el cual Dios nos plantó. Y sabe una cosa, yo no quiero pasar esta estación de mi vida como un Lot, afligido y abrumado, viendo y oyendo lo que hacían los demás. Yo no quiero ser como un Lot, yo quiero ser como un Noé, un pregonero de justicia, una persona que predica, una persona que habla. Sí, no me quieren oír, les voy a seguir hablando. No me quieren escuchar, pues les voy a hablar. Me van a tener que ver hasta en la sopa. Hace un tiempo atrás, una hermana de la iglesia estaba buscando algo en internet cuando predicas de nosotros en internet. Y ella me escribió y me dijo, pastor, y estaba viendo un anuncio y por ahí le salió algo de la iglesia y me decía, pastor, lo estoy viendo en todo lado. Y qué bueno, y qué maravilloso, y qué espectacular volverme cansón, pero cansón predicando la palabra del Señor. Cansón, cansa, predica a tiempo, a destiempo. Dice 2 Timoteo 4:2, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿cómo hacer que mi familia sea salva? Lo primero es predica. Cuando tú le predicas a otros, Dios traerá a otros para que le prediquen a los tuyos. Segundo es lo que predicas, aplícalo. Lo que yo predico, yo lo aplico. Apliquemos. No solo predicadores, sino vamos a vivir lo que predicamos, que ellos lo vean. Que si tú dices que no roben, no robas. Que si tú les dices a ellos que es malo embriagarse, tú no te embriagas. Pero lo tercero que yo veo aquí es que nosotros tenemos que tener una actitud de fe. Quiero decirte, la fe hará que ellos sean salvos. La fe. Ellos tienen que ver en ti fe. Ellos tienen que verte empoderado. Ellos tienen que verte a ti con fuerza, resiliente. Ellos tienen que ver en ti una persona de principios de fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero decirle que en la galería de la fe, donde están los cuadros y las obras más extraordinarias de hombres de fe, que es Hebreos 11, en esa galería hay un espacio reservado a Noé. Noé tuvo fe cuando nadie creía. Noé tuvo fe aun cuando todos estuvieron en contra. No es que estuviera un pequeño grupo, no es que se levantaran 200 a no creer, no es que fueran 2000, no es que fueran 2 millones, era toda la humanidad. No creían, pero dice por la fe de Noé.
¿Qué hizo Noé? Cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, dice la Biblia, preparó el arca. Y me gustaría que subrayara esto: el arca en que su casa se salvase. ¿Para quién era el arca? ¿Para los animales? No. Cuando Noé estaba haciendo el arca, estaba diciendo: aquí estará Jafet y su esposa. Aquí estará Cam y su esposa. Aquí estará Sem y su esposa. Aquí dormirá mi esposa. Por la fe, él comenzó a construir un arca, no para salvar animales, sino para salvar ¿a quién? A su familia. Mire lo que dice la versión JBS, la Biblia del Jubileo. Por la fe, Noé, habiendo recibido revelación, subraye esto, de las cosas que no se veían, aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvara. ¿Qué es aparejar? Es hacer los preparativos oportunos y es disponer de los elementos necesarios para ejecutar o realizar un trabajo o una actividad. Por la fe, ¿qué dijo? Voy a tener los elementos. Por la fe fue y cortó madera. Por la fe fue y trajo esto. Por la fe fue que calafateó el arca, la impermeabilizó. Por la fe, a mi familia, ellas no se pueden ahogar. Yo aquí no puede entrar agua por mi familia. Él no estaba pensando en los animales. Él estaba pensando ¿en quién? En su familia. La versión Dios habla hoy dice: por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. ¿Sabe? Noé que tenía una fe gigante. Él no estaba pensando en los animales, él estaba pensando en 7 personas. Por la fe, Noé salvó a su familia, los llevó a la salvación. ¿Sabe qué necesita tu familia para ser salva? Ver en ti ¿qué? Fe. Verte a ti con fe. No renegando, no murmurando, no maldiciendo, no volviendo atrás, no yéndote de los caminos del Señor. No, esto no sirve, me aparto. No, ellos necesitan ver fe. Constantemente nuestra familia nos observa. Y yo puedo decirle que yo a lo largo de mi vida cristiana he cometido muchos errores, pero sabe que ha visto mi papá, sabe que ha visto mi mamá, sabe que ha visto mi hermana, que yo he permanecido desde el primer momento en que me entregué al Señor. No volví atrás, no abandoné, no claudiqué. Para gloria del Señor, la fe que Dios ha puesto en mí es lo que ellos han visto. Y esa fe es lo que traerá a tu familia a que se suban al arca. Cuando ellos veían a su papá trabajando y le preguntaban: papá, ¿qué estás haciendo? Hijo, te estoy haciendo tu habitación porque aquí estaremos una larga temporada. Papá, ¿y qué estás haciendo? Le estoy haciendo el cuarto a tu mamá. Papá, ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo la bodega donde almacenaremos el alimento para nosotros como familia. Seguramente pensaron como han pensado nosotros. Se enloqueció el viejo, se nos chifló. Pero tarde o temprano esa fe los traerá al arca. Tarde o temprano el arca es Jesús. Tu familia necesita verte con fe. Así las cosas no salgan bien, así las cosas sean difíciles, que ellos te vean a ti, que ellos te vean orando, que ellos te vean leyendo la Biblia, que ellos te vean congregándote, que ellos te vean hablando y predicando, pero también haciendo. La fe de Noé salvó a su familia. La versión PDT dice: por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió la bendición del que le agrada a Dios. ¿Qué hizo Noé? Le dijo al mundo, le demostró al mundo que ellos estaban equivocados. Un día esos que te señalan, un día esos que se burlan de tu propia casa te dirán: estábamos equivocados, perdónanos. Gracias por creer.
Gracias por no desmayar. Gracias por insistir. Y yo quiero decirte gracias por seguir hacia adelante. Gracias por seguir perseverando. Gracias por no dejar el camino del Señor, por duro que haya sido para ti, por difícil que haya sido, has permanecido. Y quiero decirte, en algún momento eso va a dar un fruto. Eso en algún momento, cuando ellos entren en el arca de la salvación, te vas a dar cuenta que todo valió la pena. Te vas a dar cuenta y vas a decir, realmente el esfuerzo que hice fue poco por el gozo que ahora siento al verlos en el arca. ¿Sabe? Nuestra familia entrará en el arca cuando somos pregoneros de justicia, cuando vivimos lo que predicamos, cuando tenemos fe. Josué, cuando iba a morir, dio un discurso muy interesante que está en Josué capítulo 24. Pero en el versículo 15, él le dice al pueblo, si ustedes quieren irse tras otros dioses, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tenía Josué? Una firme convicción de que no hay otra opción sino solo Dios. No hay otro camino sino solo el Señor. Eso se llama fe. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses con D pequeña de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La versión Dios habla hoy en esta parte final dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué necesita tu familia para entrar en el arca? Fe. Esa fe ellos no la necesitan ver en otros, la necesitan ver en ti. La fe se demuestra en los momentos de dificultad. Los buenos barcos se prueban en las tempestades, en las tormentas. Un día ellos dirán, voy contigo, ¿sabes qué? Un día sus hijos, seguramente cuando el papá comenzó a hacer el arca, los hijos de nuestro papá se chifló. Pero un día, al verlo tan decidido, dijeron, ¿sabes qué, papá? Te vamos a ayudar, vamos a ser parte de este proyecto. La fe del papá fue finalmente irradiando a sus hijos. Hechos capítulo 16, y con esto termino. Quisiera seguir predicando más, pero creo que ya me he pasado el tiempo. Hechos capítulo 16, del versículo 30 al 34. Permítame explicarle un poco qué está ocurriendo. Pablo y Silas han sido encarcelados. Pablo y Silas no habían hecho nada malo. Pablo y Silas estaban predicando de Cristo. Y sabe, los llevan a una cárcel porque acaban de hacer una liberación de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación que le generaba a sus amos ganancias. Los llevan a una cárcel, los han azotado, los meten en una celda oscura, fría. Están allá en esa celda, golpeados, sangrando, seguramente con su piel hinchada, seguramente adoloridos, pero esta gente tenía tan claro cómo funciona todo, que estando allí, en lo más profundo de la cárcel, atados de pies y de manos a un cepo, a un palo de madera que no te permite acostarte, que no te permite sentarte con comodidad, comienzan a adorar, comienzan a cantar himnos. Y algo sobrenatural comienza a ocurrir cuando tú y yo adoramos a Dios en medio de la prueba. Cuando tú y yo comenzamos a adorar en medio de la tempestad, lo sobrenatural se desata. Y sabe, comenzó a temblar la cárcel y todas las celdas se abrieron. Era de noche. Así que el carcelero de aquella prisión, al darse cuenta que se han abierto todas las celdas, va a suicidarse. ¿Por qué? Porque el castigo para aquellos que dejaban fugar un preso era la muerte. Así que él va a quitarse la vida, pero Pablo y Silas le dicen que no lo hagan. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y mire lo que sigue a continuación. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le pregunta un carcelero a los apóstoles? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? A lo que le contestan en el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es una clave que no quiero retener, sino que la quiero compartir. Cuando tú crees, tu familia también creerá. Esto no es que la salvación era colectiva. Entonces, si tú crees, ellos van a ser salvos, porque si no, la salvación es un acto individual, es un acto voluntario, es un acto consciente de cada persona. Pero lo que le están diciendo aquí es, si tú crees, ellos también van a ser salvos. Y yo entendí esta palabra. Y yo entendí que no sé cómo. Puede que algunos de mis familiares sean jóvenes, conozcan, reciban la fe para creer y ser salvos. Pero aún incluso creo en mi corazón que algunos de mis familiares podrán salvarse como aquel ladrón en la cruz, que en el último momento, a punto de terminar su vida en esta tierra, aceptó a Jesús y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi responsabilidad con Dios es creer. Si yo creo, ellos creerán para también ser ¿qué? Salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo metemos a nuestra familia en el arca? Creyendo, teniendo fe. Cuando ellos nos ven a nosotros con fe, ellos creerán también. Y si ellos creen, ellos también serán salvos. Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Quiénes recibieron palabra de Dios? Él y todos. Por uno vino salvación para todos. Por ti vendrá salvación a tu casa, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus hijos, a tus nueras, por ti que has decidido creer. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No de haber creído en Dios, de haber creído a Dios. Creyeron la palabra. ¿Cómo meto yo a mi familia en el arca? Predica. Cuando tú predicas, alguien les predica. Pero también da testimonio de lo que predicas. Noé, pregonero de justicia. Lo que hablaba, eso hacía. Pero también la fe. Por fe Noé hizo un barco grande. ¿Pensando en quiénes? ¿En los animales? No, en su familia. Cada día de esfuerzo, cada día de negarnos, cada día de tribulación, cada día de no participar en este mundo, cada día de aborrecer lo que Dios aborrece, estamos haciendo un arca para ellos, un arca de salvación, que cuando lleguen las aguas, ellos puedan estar seguros, estar protegidos. Yo me imagino a Noé calafateando el arca, impermeabilizándola con brea. Cada ranura, por aquí no puede entrar una gotica, porque es mi casa la que está allá adentro, mi familia. Yo quiero decirte, tu familia es asunto de Dios, pero a nosotros el Señor nos pide que seamos como un Noé. En una próxima oportunidad, si Dios me presta la vida, seguiremos
hablando de esta preciosa palabra. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre Celestial, yo te doy muchas, muchas gracias en esta hora de la mañana por tu palabra. Siempre tu palabra es alimento, siempre tu palabra es sustento, siempre tu palabra es vida, para mis huesos, para mi cuerpo. Gracias. Hoy delante de ti ponemos esta palabra. Y hoy comprendo y entiendo que mi casa es asunto tuyo, pero la decisión de creer es mía. Josué creyó, y por causa de que él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Por causa de la decisión de Josué, su casa fue salva. Por causa de la decisión del carcelero, su casa fue salva. Por causa de la decisión de los que están conectados, viene salvación sobre los tuyos. No te preocupes, el Señor traerá este año salvación como nunca antes a los de tu casa. Gracias, Señor, de antemano te doy gracias. No sé cómo lo harás, con quién lo harás, de qué forma, qué día, pero lo creo, Señor. Creo a tu palabra y tu palabra nunca me deja en vergüenza. Gracias porque hoy, 10 de enero, puedo decirte que has salvado a mi mamá, que has salvado a mi papá, que está tan cerca la salvación de mi hermana, que has salvado a mis tíos, algunos tíos, que has salvado a familiares de mi esposa, tíos, primos, a mis suegros, los has salvado a mis cuñados. Señor, gracias. Gracias, mi Señor. No hay cómo pagarte tanto amor y tanta bondad. Quedamos en tu presencia y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Perdonen la prédica tan extensa y que el Señor les bendiga amplia y generosamente en este maravilloso día. Un abrazo a todos ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Gracias. Las bendiciones de Dios persiguen a aquellos que le obedecen. Aquellos que arman ambientes de adoración y buscan arder por su presencia. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus descendientes y a tus generaciones por causa de tu obediencia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén. Vamos a agradecerle a nuestro Dios, vamos a levantar nuestras voces y alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, diciendo que su gracia es sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que has hecho en nosotros. Digámoslo juntos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste
como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí, por lo que harás, por lo que estás haciendo. Te agradecemos, Dios.